Aleluya, gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos todos? Gloria al Señor. Si ya lo tenemos, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y bendito Espíritu. Y la palabra del Señor nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos orando, bendito sea el Señor para que sea Dios poniendo palabra, bendito sea el Señor para que nos hable a cada uno, bendito Dios. Bendito Dios que estás en trono de gloria en esta hermosa y gloriosa hora, Señor eterno. Venimos delante de su presencia, Cristo de la gloria, dándole gracias, Padre amado, por esta palabra preciosa, Señor eterno, que usted, Dios mío, bendito, ha dispuesto, Señor eterno, para que podamos venir, Dios amado, y hablar de la grandeza, Dios mío, de su poder, Señor eterno. Ayúdenos, Padre mío, deme la sabiduría, deme el entendimiento, Padre eterno, para poder discernir su palabra, Dios mío, conforme a su voluntad, Señor eterno, conforme a su Espíritu Santo, Padre eterno. Queremos ser guiados cada día, Señor eterno. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Padre eterno, para que esta palabra, Dios mío bendito, pueda entrar en nuestra vida, Padre, para que esta palabra, Señor eterno, pueda, Dios mío bendito, hacer efecto en cada corazón, en cada vida, Señor, aún en mi vida, Padre amado. Habla tú primeramente, Señor eterno, para que pueda, Dios amado, testificar de esa palabra poderosa, Dios mío, del poder sobrenatural, Dios amado, que hay, Señor eterno, en su palabra, Señor, en cada uno, Padre mío. La obra que tú has hecho, Padre, es por esta palabra preciosa, Señor, y por ese temor, mi Dios eterno, que ha depositado en cada uno, Cristo de la gloria. Te imploro, te pido, Señor, en esta preciosa y gloriosa hora, Señor, que sea usted, Dios mío, reprendiendo toda obra del enemigo, Señor eterno, que ha querido, Padre eterno, oponerse, Señor, para que esta palabra, Señor amado, no sea predicada, Señor, día con día, Señor. Mira, Padre amado, la necesidad que hay en cada uno, mi Dios, de poder recibir su palabra, de poder atender su palabra, de poder atender ese llamado, Dios eterno, que tú estás haciendo, Padre mío, para que podamos, Dios eterno, fortalecer nuestro espíritu cada día, Señor. Oh, te pedimos, Padre, que sea su Espíritu Santo, que sea usted, Dios mío bendito, poniendo esos carbones encendidos en mi boca, Padre amado, para que esta palabra fluya con libertad, mi Dios, para que esta palabra, Dios mío bendito, sea, Dios eterno, la que llene, la que transforme y cambie, Padre amado, porque nosotros nada somos, Señor eterno, siervos inútiles, Padre mío, somos, mi Dios eterno, pero en tus manos, Padre, está nuestra vida, Señor. En sus manos, oh Cristo poderoso, que sea usted, Dios mío, obrando conforme a su voluntad, Cristo de la gloria, en el nombre bendito de su Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a estar hablando, bendito sea el Señor, ahí, sobre la armadura de Dios. Gloria a Cristo. Como tema, bendito sea el Señor, ¿aún tienes la armadura de Dios? Gloria al Señor. Es una pregunta, bendito sea el Señor, que viene, bendito sea el Señor, a esto. Si aún nosotros estamos armados como militantes del reino de Dios, ¿verdad? Porque ahora nos hemos convertido, bendito sea el Señor, al camino de Dios y llevamos un armamento, y es necesario que usted y yo, que nosotros conozcamos cuál es el armamento que nosotros tenemos que llevar, cuál es, bendito sea el Señor, las armas con las que nosotros tenemos que pelear, y tenemos que saber cuál es la vestimenta que necesitamos, bendito sea el Señor, para poder enfrentarnos al enemigo.
Bendito sea el Cristo de la gloria. Vemos, amado hermano, que el apóstol Pablo habla aquí a los efesios y les dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Miren que el apóstol Pablo está aconsejando aquí, y esta noche también nos está aconsejando a nosotros, que no solamente tomemos una armadura, ¿verdad? Porque muchas veces, bendito sea el Señor, quizás estamos careciendo del armamento que nosotros necesitamos para que Dios haga la obra completa en nuestras vidas. Quizás estamos careciendo, bendito sea el Señor, del armamento que Dios nos ha dado para que podamos, como dice la palabra del Señor, apagar los dardos del enemigo. Miren, porque dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Para que haya firmeza en el caminar del Señor, para que haya firmeza, bendito sea el Señor, en la vida que nosotros llevamos, en el conducir hacia nuestro Dios, para que haya templanza, bendito sea el Señor, y puedan nosotros, bendito sea el Señor, conducirnos con libertad en el camino del Señor, sin desmayar, sin volver al camino de que antes estábamos. Porque eso es lo que necesitamos como iglesia: firmeza, templanza, confianza en el Señor, de que Dios, amado hermano, nos ha dado la victoria. Dios nos ha hecho victoriosos, y vemos, amado hermano, que necesitamos esta armadura. No puede haber un cristiano desarmado, bendito sea el Señor, porque el que está desarmado, pues prácticamente, amado hermano, es como que no estuviera en el camino del Señor, porque no lleva el armamento del Señor. Miren, y todavía aquí lo recalca y dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿cuáles son las acechanzas que habla la palabra del Señor aquí? El enemigo tiene muchas estrategias para poder derribar a los hijos de Dios. El enemigo tiene muchas astucias, que el Señor lo reprenda, amén, para poder hacer que aquellos siervos que guardan en la santidad del Señor su vida caigan de la gracia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos, amado hermano, que usar esta palabra de Dios, bendito sea el Señor, para contrarrestar todo lo que el enemigo quiere hacer en contra de nuestra vida. Porque ahí, amado hermano, en 2 de Corintios 10:4, ahí también nos habla, bendito sea el Señor, que nosotros necesitamos, como militantes del camino de Dios, forjarnos de las armas del Señor, porque dice que no peleamos contra el ser humano, no peleamos contra el hermano, contra la hermana, contra los líderes, contra los pastores. No hay guerra. Nuestra guerra es espiritual. Por lo tanto, nuestras armas también tienen que ser espirituales. Porque no vamos a decir, bendito sea el Señor, que vamos a agarrar un arma para disparar a un mal espíritu. No vamos a decir que vamos a agarrar un arma literal para enfrentarnos con el enemigo. Allá donde nosotros, bendito sea el Señor, hubo un hombre que testificaba, bendito sea el Señor, que dice que a él se le apareció un hombre de noche y lo persiguió. Y le disparaba con el arma, pero no le disparaba. Y él se creía muy valiente. Mire que el hombre se cree muy valiente cuando no está en el camino del Señor. Pero la palabra del Señor dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Aleluya. Aleluya. Y mire que no es con arma, literal. Nuestras armas son espirituales. Por eso es que el apóstol Pablo habla de una vestimenta, bendito sea el Señor, poniéndonos como ejemplo un armamento de un soldado, de un militante soldado. Mire, dice, y en el 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mira, aquí nos da una lista grande contra lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Aquí tenemos una lista, bendito sea el Señor, con lo que nosotros vamos a vivir en el caminar en el Señor. Porque el enemigo se va a levantar. Usted y yo tenemos que saber que se va a levantar, pero también tenemos que saber que contra qué nosotros peleamos. Tenemos que saber contra qué nosotros nos enfrentamos, pero también por eso tenemos que saber cuál es el armamento que nosotros llevamos, cuál es el armamento que Dios nos ha dado para que podamos, bendito sea el Señor, vencer en todas estas áreas. Para que podamos, bendito sea el Señor,
obtener victorias. Porque cuando Daniel estaba orando, amado hermano, dice la palabra del Señor que desde el primer día que él se postró a orar y buscó el rostro del Señor, desde ese día fue escuchado. Desde ese día, pero el enemigo se opuso para que el ángel de Jehová no llevara la palabra a Daniel. Para que aquel ángel encargado, bendito sea el Señor, de llevar el mensaje a Daniel, no fuera revelada esa palabra. Imagínese usted cuán importante es la constancia en la oración. Cuán importante es, bendito sea el Señor, entrar en el ayuno y en el verdadero propósito de Dios. Porque Daniel estaba en el propósito de Dios con el ayuno. Y a veces nosotros, bendito sea el Señor, nos cuesta entregarle al Señor un día de ayuno, 2 días, bendito sea el Señor. Nos hacemos los duros, los rogados a veces también, bendito sea el Señor. Y mire, ¿y cómo vamos a vencer todas estas cosas? ¿Cómo vamos a vencer si no hay una fuerza espiritual? Si no hay un respaldo espiritual en nosotros, no vamos a vencer. Si no hay oración en nosotros, esta lucha no la vamos a ganar. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuáles son las armas, cuál es el armamento, cuál es nuestra vestimenta y estar, amado hermano, pendientes de que llevemos con seguridad este armamento. Mire, dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, mire, por eso el apóstol Pablo vuelve a decir acá en el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea que el día malo sí va a llegar. El día malo, nosotros tenemos que saber que van a llegar las adversidades. Va a llegar el día en que nos vamos a sentir, bendito sea el Señor, con debilidad quizás. Porque eso va a llegar a nuestra vida. Pero esto no es para que nosotros menguemos en las áreas que Dios quiere que nos fortalezcamos. Esto no es para que nosotros menguemos la oración. Esto no es para que nosotros menguemos en la lectura de la palabra, para que nosotros menguemos en el congregarnos, para que nosotros menguemos en el ayuno. Bendito sea el Señor. Es cuando más sometimiento tiene que haber de nuestra parte para con Dios. Es cuando más sometimiento tiene que haber de nuestra vida para que Dios se glorifique y nos dé la victoria. Ahora nos dice, mire, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, ya que pase la prueba, ya que pase la lucha, ya que pase el proceso, va a haber firmeza. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso al principio Pablo dice que nos fortalezcamos en el Señor para que podamos estar firmes. La fortaleza viene a través de la palabra, a través de la lectura, a través del ayuno, a través de la oración. Allí vamos a obtener nosotros la fortaleza. Y mire lo que nos dice en el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Mire otra vez aquí. Estad pues firmes. Cuando se construye, amado hermano, nosotros sabemos que en una construcción hay un fundamento. Ay, bendito sea el Señor. Ahora también hay, bendito sea el Señor, que han inventado que según para que no se derrumben los edificios con los terremotos. Imagínense, hasta para eso hay algo que mantiene firme ese edificio para que no tambalee y no se derrumbe. Imagínense la palabra del Señor, cómo tiene que estar en esa profundidad de nuestra vida, en esa profundidad, bendito sea el Señor, de tal manera que la adversidad no nos haga caer a nosotros, de tal manera que el problema no nos aparte del Señor, de tal manera que la enfermedad no sea, bendito sea el Señor, ocasión para alejarnos del camino del Señor. Ninguna de estas cosas. Mire, por eso dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Miren, nosotros ya no tenemos que hablar mentiras. Por eso ya no tiene que haber, bendito sea el Señor, un vocabulario negativo en nosotros. Y a veces eso es lo que sucede, amado hermano, que acarreamos muchas cosas por nuestro vocabulario negativo.
Porque lo declaramos con nuestra boca. Y la palabra del Señor dice que en nuestra boca está el poder. El poder, bendito sea el Señor, de la bendición y de la maldición. Y si declaramos, bendito sea el Señor, enfermedades son las que vamos a acarrear. Miren, porque por eso hay que hablar con la verdad. Y muchas veces cuesta hablar con la verdad. Usted ve, bendito sea el Señor, allí en Mateo 26:69, bendito sea el Señor, que Pedro, bendito sea el Señor, se encontró en una situación difícil. Porque él había dicho a Jesús, bendito Dios, que no le iba a negar. Él había dicho al Señor que lo iba a seguir hasta el final. Sí, amén. Y cuando llegó el momento, bendito sea el Señor, que Jesús le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Miren, y cuando Pedro se vio encerrado en esta circunstancia, no tuvo memoria de las palabras de Jesús. No vinieron a la memoria. Pero le preguntaron: ¿tú también estabas con aquel hombre? Como cuando a veces se nos hacen preguntas a nosotros. Eres cristiano. ¿Verdad? Muchas veces el mundano, el impío, bendito sea el Señor, quiere hacernos preguntas, bendito sea el Señor, con una doble intención. Con doble intención, bendito sea el Señor, para hacernos caer en lazos de tentación. Y muchas veces en condenación. Ahora, depende de nosotros cómo vamos a expresarnos. ¿Cómo vamos a responder a estas preguntas? Bendito sea el Señor, porque como dice nuestro hermano, bendito sea el Señor, le preguntan si eres cristiano. Y si se avergüenza de decir que sí, imagínense, tú estás negando a Jesús. Se encuentra encerrado en esa circunstancia. Y no solamente son situaciones de esas, a veces son problemas aún más grandes. ¿Verdad? Que nos vienen a encerrar muchas veces y hacernos caer a hablar mentira. Y a veces dicen que es mentira piadosa o mentira blanca, bendito sea el Señor. Ya no existen esas ya. Sea mentira pequeña o sea mentira grande, es igual, la misma condenación. Entonces por eso nosotros tenemos que hablar verdad. Y la palabra del Señor dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Miren, con la verdad. Por eso tenemos que hablar verdad. Bendito sea el Señor. Y Jesús mismo dijo, bendito sea el Señor, en San Juan 14:6, que Él es la verdad. Ahora, ¿en cuál verdad es que nosotros estamos? ¿En la verdad de Cristo o en la verdad que nosotros pensamos estar? Porque muchas veces pensamos que estamos en la verdad y andamos en caminos malos. Andamos en caminos que no debemos de andar. Mire, por eso es importante. La verdad es, amado hermano, una coraza. Mire, es una protección. Es una protección que tenemos contra lo que el enemigo viene a hacer en contra de nuestra vida. Ahora, si nosotros hablamos verdad, bendito sea el Señor, no va a haber cabida para que el enemigo pueda, bendito sea el Señor, tener ocasión de hacernos caer en lazos de condenación. Si hablamos verdad, bendito sea el Señor, no vamos a darle al enemigo el lugar para que tenga esta entrada. Porque a veces, amado hermano, en el mundo quizás muchos éramos mentirosos. Bendito sea el Señor. Santo es el Señor. Muchos, amados hermanos, Dios nos ha librado de ahí. Pero miren, vestidos con la coraza, dice, de justicia. Miren, lo que el Señor también aquí nos está aconsejando, bendito sea el Señor, que tenemos que ser justos. Mire, la justicia, practicar la justicia. Esta es una coraza. Imagínense, también es otro armamento que necesitamos llevar para forjarnos en el armamento del Señor y poder resistir al enemigo. Lo que ahora usan, amado hermano, los soldados o los militares es como un chaleco antibalas. Miren, contra el enemigo, porque ellos van a la guerra a pelear. No van, bendito sea el Señor, a ver cómo se pelea. Bendito sea el Señor. Allá no van a ver, bendito sea el Señor,
cómo pelea el compañero. Aquí es que todos juntos vamos a entrar en una guerra espiritual. Si es clamor, bendito sea el Señor, y oración, entonces quiere decir que todos juntos nos vamos a levantar en clamor, a buscar el rostro de Dios para obtener la victoria. Bendito sea el Señor. No es solamente de uno, no es solamente de dos. Sí, la palabra del Señor dice que donde dos o tres estén congregados en su nombre, ahí se va a glorificar el Señor. Pero acá vemos más de dos. Y no solamente somos dos los que vamos a estar unánimes. Tiene que ser en el mismo espíritu y en el mismo sentir. Miren, para no dar cabida al enemigo. Porque esa es la lucha constante contra el enemigo mismo que se levanta. Bendito sea el Señor. Miren. Y como dice, y vestidos con la coraza de justicia. El obedecer el mandamiento del Señor, el obedecer la palabra del Señor, nos hace que nosotros practiquemos la justicia. Hace que nosotros, bendito sea el Señor, seamos justos en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Y la palabra del Señor nos enseña, amado hermano, a través de muchos varones que practicaron la justicia, y por la justicia que practicaron obtuvieron la salvación. Lo vemos, amado hermano, como el ejemplo de Lot. Lot también era un hombre justo que vivía en medio de aquel pueblo que estaba pervertido totalmente. Y Abraham, amado hermano, estaba abogando a Dios para que, si había, bendito sea el Señor, la cantidad que él le decía al Señor de los justos, que no destruyera las ciudades, que tuviera misericordia. Pero no la hubo, imagínense. No la hubo. No había quien practicara la justicia. No había quien obedeciera a los mandamientos del Señor. Porque como le dije anteriormente, el obedecer la palabra de Dios, el obedecer la ley de Dios, el mandamiento de Dios, es practicar la justicia de Dios. Sí, amén. No solamente cuando decimos, sea justo conmigo. Ay, Dios mío. Eso es parte, bendito sea el Señor. Pero la verdadera justicia de Dios, la verdadera justicia divina, también tiene su momento. También va a tener el momento en que Dios va a hacer justicia, bendito sea el Señor, por todos los males que el impío hace al Hijo de Dios. Y va a llegar un momento en que Dios va a hacer justicia. Vamos a ser juzgados todos, dice la palabra del Señor, conforme a nuestros hechos. Entonces ahí sí vamos a ver la justicia de Dios verdadera. Aún aquí nosotros la vemos, bendito sea el Señor, porque aquel que hace algo, bendito sea el Señor, aquellos siervos de Dios, amado hermano, Dios no tarda en hacer justicia. Imagínense, lo podemos ver nosotros así. Y esa es la justicia divina, no justicia del hombre, porque el hombre, amado hermano, en lo que hace es maldad lo que hay en su corazón. ¿Verdad? Le hacen algo, bendito sea el Señor, y no lo dejan en las manos del Señor. Mejor él se adelanta con las manos. Hace justicia con su propia mano. Y eso no es la justicia de Dios. Esa no es la justicia del Señor. Así, amén. Alabado sea el Cristo de la gloria. Obedeciendo, amado hermano, los mandatos del Señor, esto define y hace ver en nosotros nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir en el Señor. Entonces vamos a mostrar una conducta diferente. Sí, amén. Ya no vamos a ser, bendito sea el Señor, ociosos, vanagloriosos, envidiosos, sí, amén. Sí, amén. chismosos, bendito sea amén. el Señor. Todo esto se va apartando cuando nosotros vivimos en la palabra del Señor. Todo esto Dios lo va quitando de nuestro caminar, porque es estorbo para el caminar en el Señor. Esos son estorbos que hay. Pero cuando practicamos la justicia de Dios, todo esto va a ser desechado, todo esto va a ser aborrecido. Mire, amado hermano, que para la gloria del Señor, bendito sea el Rey de Gloria, nuestro hermano Kevin me comentaba anteriormente, bendito sea el Señor, que a él era difícil dejar la música, esa música mundana, cuando él venía empezando. Pero Dios ha hecho una obra tan maravillosa, amado hermano, que ahora dice que no la puede escuchar porque se queda asombrado de qué era lo que él escuchaba.
Imagínense, o sea, venimos a aborrecer las cosas que antes en el mundo creíamos que eran buenas y ahora, amado hermano, las vemos, amado hermano, como que ya no vale la pena hacer eso, y verdaderamente no vale la pena practicar las cosas del mundo. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena obedecer la palabra de Dios. ¡Aleluya! Es lo mejor que nosotros podemos hacer, obedecer el mandato del Señor. Obedecer esta palabra, amado hermano, que nos lleva a la vida eterna. Obedecer, bendito sea el Señor, el mandato del Señor. Esto, amado hermano, define nuestro caminar en el Señor. Define el conducirnos, cómo nos conducimos delante de Dios. Si con agradecimiento, bendito sea el Señor, si venimos a, bendito sea el Señor, muchas veces por intereses. Santo. A veces hay muchas personas que sirven al Señor por intereses, a cambio. Señor, si tú me sanas, te voy a servir. O si tú me haces esto, Señor, yo te voy a servir. Pero aquí, amado hermano, no somos nosotros los que vamos a disponer. Así Es el amén. Señor. Vamos a traer un corazón dispuesto a lo que Él quiere hacer en cada corazón. Aleluya, gloria sea al Señor. Vamos a traer un corazón dispuesto para que Dios haga algo especial en cada uno. Pero no vamos a venirle a dar órdenes al Señor. No vamos a venir a decirle al Señor, si tú haces aquí o haces allá, yo te voy a servir o yo te prometo. Muchos hasta se comprometen. Bendito sea el Señor, y eso como que no es muy bueno. La palabra del Señor lo dice. Que no hagamos promesas al Señor y que si las hacemos, pues no tardemos en cumplirlas. Porque si no, amado hermano, ahí va a estar la mano del Señor. No crean que Dios se olvida. Como el diablo que se hace olvidadizo, que el Señor lo reprenda. El Señor no olvida, amado hermano, lo que nosotros prometemos muchas veces. Bendito sea el Señor. Ahora mire, la protección, amado hermano, tiene que ser completa. Mire, dice el 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mire, nuestros pies tienen que estar calzados, dicen los pies, con el apresto del Evangelio. O sea, llevar el mensaje de salvación, predicar la palabra del Señor. A veces, amado hermano, se nos presentan circunstancias. Muchas veces a mí me ha pasado, bendito sea el Señor, de que he visto personas y siento, bendito sea el Señor, en mí de hablarles la palabra del Señor. Y cuando uno no lo hace, amado hermano, uno siente esa reprensión de parte de Dios. Porque es Dios el que pone sentir. Entonces vamos a estar, bendito sea el Señor, prestos para llevar la palabra del Señor. Prestos para predicar el mensaje de salvación a las almas perdidas. Porque allá afuera hay mucha necesidad, amor. Sí, amén, amén, así Allá es. afuera, nosotros aquí nos alimentamos de la palabra de Dios diariamente. Sí, Nos amén. alimentamos. Pero el mandato que Jesús nos ha dejado es ir y predicar el Evangelio. Que no importe cómo sea, si sea anciano, sea niño, joven, adolescente, adulto, lo que sea. Dice a toda criatura. Miren, a todos. Por eso dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. No es una religión lo que vamos a predicar. No es a decir, bendito sea el Señor, yo soy de tal religión. Porque nosotros no somos religiosos. ¿O hay alguno aquí que sea religioso? Nosotros no somos religiosos. El Evangelio de Dios no es religión. Es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación de las almas. Bendito sea el Señor. Y aún en esto, amado hermano, tiene mucho que ver nuestro testimonio. Nuestro testimonio. Porque las personas, amado hermano, van a estar siempre constantes viendo nuestro caminar con el Señor. ¿Cómo nos conducimos nosotros? Bendito sea el Señor, porque van a estar, amado hermano, a la expectativa de nosotros. ¿Qué es lo que sale de nuestros labios? ¿Qué es lo que habla nuestra boca? Entonces, amado hermano, allí estamos hablando nosotros. Allí estamos predicando con nuestro testimonio. Amén. Pero si nosotros somos fieles y leales a Dios, vamos a tener un buen testimonio, amado hermano. Y no va a haber, bendito sea el Señor, esa acusación del enemigo, porque es lo que el enemigo hace. Acusarnos. Porque si fallamos, amado hermano, en nuestra forma de hablar, eso daña nuestro testimonio.
Eso daña nuestro testimonio, porque el que está afuera, bendito sea el Señor, lo primero que va a decir, bueno, y no es que sos hijo de Dios, y no es que sos cristiano, y no es que tú eres pentecostés. Mire, esto es, amado hermano, para prevenirnos, para no dar lugar al enemigo, porque muchas veces cuando la persona, amado hermano, la corrige el mundano, lo que hace es alborotarse. Lo que hace es que se le sale más, bendito sea el Señor, lo que no tiene que salirse. Y nosotros no estamos para avergonzar el Evangelio del Señor. Nosotros estamos, bendito sea el Señor, dice la palabra de Dios, que somos luz en este mundo. Somos, bendito sea el Señor, las lumbreras que Dios ha puesto en este mundo, para que seamos ejemplo al impío, al pecador, de que hay un Dios que todavía cambia, de que hay un Dios que transforma nuestras vidas. Tenemos que testificar. Miren, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso tenemos que hacer nosotros, cuidar nuestro testimonio para con el Señor. No porque nosotros nos queramos vanagloriar, no porque para que los demás digan, no, amado hermano, es para no dar ocasión al enemigo en esta área. Bendito sea el Rey de Gloria. Miren, y dice en el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. El escudo de la fe es también otra protección que se lleva. Es otro armamento que se lleva, bendito sea el Señor, para protegerse, bendito sea el Señor, de los dardos, o sea, de las flechas, bendito sea el Señor, que el enemigo viene, bendito sea el Señor, a atacar. Porque con esto, amado hermano, no sé si usted ha visto allá, bendito sea el Señor, en nuestros países, los militares usan su escudo. Y el escudo va delante de ellos, bendito sea el Señor, para protección, bendito sea el Señor también. Pero el Señor aquí nos dice, bendito sea el Señor, el escudo de la fe. O sea, ¿cuál es el escudo del cristiano entonces? Dice aquí que es la fe. Miren, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, así Ese es el escudo que nosotros tenemos, sí, de Señor. protección. Si nosotros tenemos fe, bendito sea el Señor, vamos a creer, bendito sea el Señor. Dice que la fe es aquello, amado hermano, que aún no está hecho, pero que nosotros ya lo creemos que está hecho. Esa es la fe, bendito sea el Señor. Creer que en el proceso, bendito sea el Señor, Dios nos va a dar la victoria. O Dios ya nos dio la victoria. Mire, declarar las cosas que no son como si fueran. Mire, el escudo, qué importante, bendito sea el Señor, es tener fe en nosotros. Tener fe, bendito sea el Señor, de que vamos a vencer. Tener fe, bendito sea el Señor, de que vamos a seguir adelante, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque esté la enfermedad. Mire, es un escudo de protección el tener fe, porque si estamos en el proceso, por ejemplo, de la enfermedad, el enemigo va a venir a tentarlo y le va a decir, bueno, y no es que tienes un Dios de poder. Miren, y no es que tienes un Dios de poder que es tu sanador. Eso va a venir a ser el enemigo, a tentarlo. Pero nosotros, como tenemos fe que Dios ya nos sanó, vamos a declarar con la misma palabra lo que el Señor nos ha hablado, para no dar lugar al enemigo, para no darle entrada al enemigo. Miren, porque eso es la fe. Entonces tenemos activo nosotros este armamento como hijos de Dios. O a la primera ya tiró el escudo y se quedó sin protección. Miren, o sea que si no tenemos fe, amado hermano, prácticamente no tenemos ese armamento. No estamos protegidos contra los dardos, y aquí mismo lo dice, miren. Miren, el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Miren, todos los dardos de fuego del maligno. No solamente uno. Entonces, mire la importancia de que haya en nosotros fe.
La importancia de que nosotros, bendito sea el Señor, cultivemos esa fe en Cristo Jesús. La importancia de que nosotros, bendito sea el Señor, sigamos adelante, bendito sea el Señor, creyendo en aquellas cosas que no están hechas, pero como que sí ya están hechas. Alabado sea el Señor, creyendo, bendito sea el Señor, de que aquel familiar que no se ha convertido, ya está convertido por la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya, bendito Dios. Mire, hay poder en Cristo Jesús. Esta es la fe, amado hermano. Y mire lo que viene, amado hermano. Ahora vamos a ver cuáles son los dardos que el enemigo quiere, con los que viene a atacarnos a nosotros. Tenemos que nosotros saber, amado hermano, en qué situaciones el maligno viene, bendito sea el Señor, para hacernos desmayar y hacer que nuestra fe mengue muchas veces. Vamos a Romanos 8, bendito sea el Señor. Bendito Dios. Romanos capítulo 8. Bendito sea el Rey, aleluya. Bendito Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Cristo Romanos vive. 8:35, bendito Dios. Bendito Dios. Alabado sea nuestro Rey. Mire, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Mire la primera que tenemos aquí. Bendito sea el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Mire cuáles son los dardos del enemigo para venir a atacarnos a nosotros. A través de la tribulación, bendito sea el Señor. Cuando sentimos, bendito sea el Señor, nuestra vida que está atribulada por los problemas. Mire, ahí viene. Es un dardo del enemigo. Y no es, amado hermano, algo sencillo, bendito sea el Señor, de que nomás le dijeron una palabrita y a muchas veces que con una palabra se esponjan, bendito sea el Señor. Esa no es una tribulación, amado hermano. Esa es a veces que no lo sabemos controlar. Bendito sea el Señor. Mire, tribulación dice, o angustia. A veces estamos angustiados, amado hermano, por situaciones que nosotros quizás muchas veces queremos que Dios lo resuelva ya. Y nos angustiamos, bendito sea el Señor. Estamos, bendito sea el Señor, atribulados. Miren, y esto viene, amado hermano, a ver si nosotros verdaderamente en quién nosotros creemos. Para ver en quién nosotros hemos creído. Miren. Y luego nos dice angustia. ¿Por qué está angustiado? Santo. ¿Por qué está angustiado? Bendito sea el Señor. Por el hambre, bendito sea el Señor, literal. Es mejor que tengamos angustia espiritual por buscar las cosas del Señor. Es mejor que tengamos esa angustia por buscar el rostro del Señor, por buscar la llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos alimenta, bendito Dios. Miren, tomemos esto como para enfocarnos más en el Señor. Miren, porque el enemigo sí o sí va a venir con todas estas situaciones. Miren, con persecución. Quizás nosotros no hemos sufrido esa persecución, pero muchos ya la han sufrido. Muchos han llegado aún hasta la muerte por predicar este evangelio. Muchos los han, amado hermano, quemados vivos por predicar la palabra del Señor. ¿Y cuál es la angustia que nosotros llevamos entonces en el Señor? ¿Cuál es lo que nos mantiene angustiados a nosotros? Bendito sea el Señor. Por no perder la figura, bendito sea el Señor. Amén. Santo es Dios. Miren, persecución o hambre. Miren, hemos pasado hambre. Yo creo que muchos hemos pasado escaseces, pero no hemos pasado hambre. Porque la mano del Señor nos ha sostenido hasta ahora. Gloria sea al Señor. Dios no nos deja, amado hermano, no nos desampara. Miren, o peligro o espada. Y en todas estas cosas, amado hermano, son cosas que el enemigo viene a poner duda en los cristianos, en lo que somos hijos de Dios. Viene a poner esa duda, amado hermano,
para que nosotros dudemos del poder de Dios, para que nosotros dudemos, bendito sea el Señor, del gran poder que Dios tiene, que nos puede librar de todas estas cosas. Mire, la mentira, el engaño, la duda. A veces se pide al Señor, amado hermano, pero también se duda. Y la palabra del Señor dice que el que pide, que no dude de lo que está pidiendo. Porque si duda, amado hermano, pues ¿cómo va a recibir? No hay recompensa en eso. No hay, bendito sea el Señor, una confianza, una seguridad. Es como que nosotros, amado hermano, vengamos aquí a la presencia del Señor y vamos a venir dispuestos. Porque así tenemos que venir todos los días. Dispuestos a servir a nuestro Rey. Dispuestos a que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Dispuestos, bendito sea el Señor, a que Dios haga la obra que quiere hacer en nosotros. Pero a veces eso es lo que hace falta. La disposición. Eso es lo que hace falta, amado hermano, que nuestro corazón esté dispuesto a agradar a Dios. Que nuestro corazón, bendito sea el Señor, esté dispuesto a servir a Cristo. Que estemos, bendito sea el Señor, en la casa del Señor, porque verdaderamente amamos a Dios. Que estemos en la casa del Señor porque verdaderamente queremos servir a Dios. Porque hay en nosotros un bendito sea el Señor, esa constancia de que hay una salvación en nuestras almas. De que tenemos un alma que salvar. De que tenemos un alma que librar del infierno. Bendito sea el Señor. Y es por eso que nos es necesario que nosotros sepamos cómo van a venir estos dardos del enemigo. A veces son bombardeos los que recibimos de parte del enemigo. Que Dios lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Pero como usted y yo venimos con el armamento del Señor, vamos a obtener victoria. Vamos a apagar esos dardos del fuego del enemigo. Gloria al Señor. Porque nosotros vamos a tomar ese armamento. Bueno, si usted no lo tiene, hay que tomarlo. Si la iglesia no lo tiene, es necesario que se forje de todo el armamento del Señor. Porque el Señor dice que estemos firmes y que nos armemos de todo el armamento. No solamente con la fe, no solamente con el escudo, no solamente con el calzado de los pies. Hay poder en la sangre de Cristo. Seguimos adelante, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Mire, en el 16 dice: sobre todo tomad, en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el yelmo de la salvación que nos habla aquí la palabra de Dios? Tenemos nosotros que protegernos en totalidad, porque el armamento, amado hermano, es completo, de los pies hasta la cabeza. Mire, y el yelmo es, amado hermano, el casco de protección en la cabeza. ¿Por qué, bendito sea el Señor, es necesario que nosotros también tengamos esto presente en nosotros? ¿Cuál es la protección? Porque aquí, amado hermano, es donde el enemigo va a venir a poner pensamientos malignos. Porque aquí es donde el enemigo va a venir, bendito sea el Señor, a atacarlo en la mente. Por eso es necesario que nosotros tengamos el yelmo de la salvación. Que tengamos presente que tenemos un alma que salvar. Y por lo tanto no vamos a darle lugar al pensamiento que el enemigo quiera venir a poner en nuestra mente. Vamos a llevar cautivo todo pensamiento, dice la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo Jesús. Mire, por eso es importante que nos armemos completos. Porque si venimos solo con una parte del armamento, en una o en la otra área donde no lleve el armamento, por ahí va a recibir el ataque del enemigo, que el Señor lo reprenda. Mire, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire cuán importante es, amado hermano, que nosotros no menguemos en el estudio de la palabra de Dios, en la lectura de la palabra del Señor, en el aprendizaje, que nosotros no menguemos, amado hermano, en el analizar, en el profundizar con más atención.
pero que también, amado hermano, esta palabra la pongamos por obra. Que no solamente oigamos la palabra del Señor y la recibimos con gozo y luego se nos olvidó. Muchas veces nos pasa esto. Que la palabra del Señor viene a nosotros, amado hermano, y nos gozamos y decimos aleluya y decimos gloria a Dios y amén. Pero cuando salimos de la iglesia, ya se perdió. Se fue el mensaje. Y se le fue el gozo también. Que permanezca esta palabra del Señor. Hay que pedir sabiduría, hay que pedir entendimiento al Señor para poder detener esta palabra, amado hermano. Aleluya. Mire, esta es la espada con la que usted va a pelear. Esta es la que usted va a utilizar, no para su conveniencia. Porque a veces hay personas, amados hermanos, que son bien sinvergüenzas. Utilizan esta palabra para conveniencia. Utilizan esta palabra para traer, para un beneficio propio. Para traer, bendito sea el Señor, y llenarse los bolsillos. Hay muchas personas que utilizan esta palabra para lo que les conviene. Que Dios los reprenda, amén. Amén, que el Señor los reprenda. Pero aquí, amado hermano, nosotros no estamos para conveniencia con esta palabra. Por eso la palabra del Señor dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero es para contrarrestar los ataques del enemigo, para poder pelear, bendito sea el Señor. Pero, amado hermano, no simplemente es de tener esta palabra, sino saberla utilizar en el momento indicado, porque así es como nosotros vamos a vencer en la lucha, en la prueba, sabiendo utilizar esta palabra, no a nuestra conveniencia, sino en el proceso que está viniendo, sino en lo que el enemigo viene a atacarnos. Porque todos podemos tener hasta 3 espadas. Sí, amén. Pero si no las sabemos utilizar, entonces ¿de qué nos sirve? Es como que nosotros tengamos en nuestra casa, bendito sea el Señor, algo de valor, bendito sea el Señor, algo que estamos conservando ahí, pero no le estamos dando la utilidad. Nomás lo tiene de adorno, nomás lo tiene de recuerdo. Bendito Dios. Mire, pero la palabra del Señor no. Hay que saberla utilizar. Tenemos que aprender, bendito sea el Señor, a usarla como espada, bendito sea el Señor. Por eso es que es necesario que nosotros cada vez que venimos a la enseñanza aprendamos algo nuevo. Porque así nos vamos forjando para saber cómo utilizar la palabra de Dios. Porque si no somos enseñados, entonces ¿cómo vamos a ir a la guerra a pelear? ¿Cómo nos vamos a enfrentar contra el enemigo, bendito sea el Señor, si no somos primero capacitados? ¿Cómo vamos a salir a pelear si primero no estamos, bendito sea el Señor, preparados? Necesitamos prepararnos primero. Y para prepararnos tiene que haber alguien que esté al frente. Mire, pero hay alguien que va adelante de nosotros. Bendito Dios. Se llama Cristo Jesús. Con Él, bendito sea el Señor, ni una batalla vamos a perder. Con Él ni una batalla vamos a perder, aleluya, porque Cristo ya venció. Aleluya, hay poder en la sangre de Cristo. Mire, pero es necesario que sepamos cómo vamos a usar esta palabra, cómo vamos a usar esta espada. No la vamos a usar contra el hermano, porque la palabra del Señor dice que esta palabra es como una espada de dos filos, de doble filo. Mire, que corta parejo de los dos lados para donde le dé revés y derecho. Pero esta palabra no, esta espada no la vamos a usar contra el hermano, contra el pastor, contra los líderes, contra los diáconos, bendito sea el Señor, contra nuestros hermanos. Es contra el enemigo que tenemos que usarla, porque los dardos vienen de allá donde el enemigo, no vienen del hermano. No vienen de la hermana, bendito sea el Señor. Por eso tenemos que saber, bendito sea el Señor, usar esta palabra de Dios. Por eso tenemos que saber usar el armamento que Dios nos ha dado. Ok, si tenemos fe, bendito sea el Señor. Si tenemos esa coraza, si tenemos el calzado, bendito sea el Señor. Si tenemos esa protección, bendito sea el Señor. El yelmo de la salvación, como dice su palabra. Entonces estamos listos para ir a la guerra. Bendito Dios. Estamos listos, bendito sea el Señor, para salir a pelear. Miren, por eso bendito sea el Señor. El tema bendito sea el Señor. Aún tienes la armadura de Dios. ¿O todavía la quiere llevar?
Hay poder en Cristo. ¿Todavía quiere llevar la armadura de Dios? O ya se la quitó más bien. Bendito Dios. Aquí es de forjarnos del armamento. No es que vamos a dejar uno por ponernos el otro. Mire, amado hermano, que el rey David, él quiso llevar el armamento de Saúl. Pero esa no era, bendito sea el Señor, él no estaba preparado para esto. Por eso es que nuestra lucha es espiritual. Mire, porque David, amado hermano, no llevaba la protección que necesitaba, literalmente no la llevaba. Pero espiritualmente llevaba el poder de Dios. Porque no tuvo que utilizar aquellas piedras que recogió todas. Solamente utilizó una. Mire, y ahí se vio, bendito sea el Señor, el poder de Dios. Ahí se vio, bendito sea el Señor, que el armamento que llevaba no era un armamento literal, físico, bendito sea el Señor, que le iba a hacer de estorbo, sino espiritual. Por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Mire, alábele porque Él vive, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Miren, tenemos que saber cómo usarla, bendito sea el Señor, para que así, bendito sea el Señor, sea efectivo cuando el enemigo quiere venir a poner, bendito sea el Señor, a darnos esos dardos. Mire, la protección desde la cabeza hasta los pies. Mire, y el yelmo dice que es, amado hermano, que cubría toda su cabeza y hasta parte del cuello abajo, para que no le dieran lugar al enemigo de que fuera flechado, de que fuera golpeado en la guerra. Mire, y para que no le botara la cabeza también. Así es de que si nos hace falta el diablo, corremos peligro de que el diablo le moche la cabeza. Mire, o si no tiene la protección, bendito sea el Señor, tiene peligro de que sea disparado por el dardo del enemigo y lo ataque y sea derribado en la guerra. Mire, es necesario que nosotros sepamos cuál es el armamento que nosotros necesitamos llevar. Sí, amén, aleluya. También nosotros nos enfrentamos, Bendito bendito sea el Dios, Señor. aleluya. Nosotros, amado hermano, es contra el pecado. Diariamente es contra el pecado. Mire lo que nos dice en Hebreos 4:12. Cristo vive para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Mire, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Ahora nosotros podemos ver lo que esta espada ha hecho con nosotros. Nosotros podemos ver, amado hermano, lo que Dios a través de su palabra, cómo nosotros hemos sido cambiados por el poder de Dios. Mire qué poderoso, amado hermano, es la palabra de Dios, que no tuvimos que necesitar que nos pusieran un arma para cambiar muchas actitudes que teníamos, para cambiar muchas, bendito sea el Señor, muchos vocabularios que teníamos. No necesitamos un arma, simplemente el poder que tiene esta palabra nos hizo cambiar. El poder que tiene la palabra de Dios, que transforma y cambia desde lo más profundo del alma. Esta es la palabra de Dios. Mire, tiene poder, amado hermano, para contrarrestar todo lo que el enemigo viene a hacer contra nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el proceso, la palabra del Señor va a venir a nuestra mente y vamos a nosotros a obtener victoria. La palabra del Señor va a venir a nuestra mente cuando haya, bendito sea el Señor, pensamiento del enemigo, bendito sea el Señor, y va a venir a reprendernos. Va a venir a redarguirnos. Va a venir, bendito sea el Señor, a enseñarnos cómo es que tenemos que caminar en el Señor. Mire, ese es el poder de esta palabra, que ha cambiado a muchos, amados hermanos, los ha librado de la muerte. Y como le dije, bendito sea el Señor, no necesitamos que nos pusieran un arma para cambiar.
simplemente escuchando la palabra del Señor. Muchas veces estando sentados ahí a través del mensaje que ha sido predicado por nuestros hermanos, ese mensaje ha tocado nuestro corazón y nos ha hecho, amados hermanos, sentir de que andamos mal delante de Dios. Miren, y esa es la palabra que transforma. No fue el hermano que vino aquí, bendito sea el Señor, a predicar, sino el poder de Dios, que las palabras que el Espíritu Santo puso en este hermano, porque sabía que había necesidad. Porque sabía que había, bendito sea el Señor, un alma que necesitaba cambiar en muchas áreas. Porque sabía, bendito sea el Señor, que a veces entre muchos como hermanos, bendito sea el Señor, necesitamos cambiar muchas cosas. Y Dios nos habla. Ahora, si nosotros hacemos oídos sordos, pues tenemos que hacer las consecuencias, atendernos a las consecuencias. Porque si escuchamos la palabra de Dios y no la atendemos, eso va a correr por nuestra cuenta. Si no obedecemos. Porque como le digo, yo estando sentado ahí, el Señor me ha hablado muchas veces. El Señor ha tocado mi corazón, yo no sé si ha tocado el suyo. Y a través de la palabra, no tuvo que alguien forzarme a decir, hey, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. La palabra que transforma, la palabra que cambia, y es porque esto ha salido de la boca del Señor, amado hermano, porque es la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros cada día escudriñemos la palabra de Dios, porque ahí vamos a obtener, bendito sea el Señor, esa bendición, esa dicha, amado hermano. Muchas veces nos damos cuenta de cosas, bendito Dios, que no las hemos vivido quizá, pero cuando estamos pasando en el proceso y ya hemos estudiado la palabra del Señor, Dios trae a memoria esa palabra. Y eso viene a confortarnos en el proceso. Eso viene a darnos fortaleza en el proceso y a hacernos entender de que Dios en la lucha y en la prueba no nos abandona. De que Dios en la enfermedad y en la angustia no nos abandona, sino que está ahí, amado hermano, siempre a nuestro lado, a través de esa palabra. Miren, y a veces, muchas veces, queremos escuchar profecías. Y aquí hay profecías. Queremos escuchar palabra de Dios y miren todo lo que tenemos aquí. Pero a veces es que no atesoramos. No retenemos. Y eso es necesario. Que nosotros estemos forjados en todo el armamento del Señor. Para que sepamos, amado hermano, que vamos a obtener victoria. La gloria sea para nuestro Rey. Aleluya, que sea el Señor poniendo palabras en nuestro hermano. Amén, aleluya, así es, amén. Bendito.